Uno de los compromisos que adquirimos también el año pasado, sabéis que nuestro origen es periodístico, fue el de utilizar la situación que tenemos con Canal Diabetes para conocer la opinión de la gente e intentar crear argumentos periodísticos para darle voz a la diabetes un 14 de febrero y olvidarnos de, o no olvidarnos no, pero vamos, contar con que no solamente el 14 de noviembre se tiene diabetes, ¿verdad? Hablo de los medios de comunicación, pensando en los medios de comunicación. De tal manera que en los últimos 3 meses del pasado año, a través de Canal Diabetes, pusimos en marcha una encuesta con la que vamos a presentaros algunos de los detalles de las preguntas que alguno de vosotros entiendo que contestaríais. Para ayudarme a valorar estos datos, voy a presentar a 4 personas que nos van a acompañar en la mesa redonda. Empiezo por Juancho Remón, de la Federación Española de Diabéticos, de FEDE. Juancho, por favor, adelante. Un aplauso para Juancho. Arantxa Cervera, presidenta de la Asociación Valenciana de Diabetes. Arantxa. Elena del Campo, responsable de participación y proyectos de la Asociación de Diabéticos de Madrid. Por favor, sentaros. Y Tere Marí, que es la presidenta de la Asociación de Diabetes de Castellón. Tere, buenas tardes, por favor. Oye, qué suerte, ¿no? Bueno, lo que pretendimos es hacer una radiografía de la diabetes en base a un cuestionario, como digo, online. Era un cuestionario anónimo que ha estado moviéndose durante los últimos 3 meses y que nos daba un titular muy interesante que tiene que ver con la educación, de lo que hablaremos ahora. En nuestra opinión, después de perfilar un poco esos datos, creemos que la educación en diabetes todavía sigue siendo una asignatura pendiente, como creo que todos pensamos y sabemos. Para que sepáis un poco el perfil de la gente con la que hemos contado, esta era un poco el inicio de la encuesta, a través de donde lo hicimos, ya os lo he contado. Los 3 meses que hemos tenido una participación de unas 700 encuestas aproximadamente que han sido válidas, con lo que ya se pueden sacar algunos datos interesantes. Por ejemplo, el estudio Down 2, que es muy importante, creo que cuenta alrededor de unas 400 encuestas, con lo que está muy bien que la gente que visita Canal Diabetes o las redes haya participado. Y estaba planteada en estos 4 grandes focos, ¿no? Los hábitos de vida, la formación en diabetes, el tratamiento y la realidad social. El perfil del encuestado básicamente era este, mayoritariamente hombres, curiosamente, y mucho tipo 1, evidentemente, el 70%, casi un 30% tipo 2, todo en España. La mayoría de las personas que habéis contestado la encuesta con más de 10 años. Estamos hablando de gente evidentemente muy vinculada, muy conocedora de lo que está pasando y del control de su enfermedad, ¿no? Bueno, estos son datos un poco del perfil del encuestado. Todos habéis dicho que practicáis deporte y que coméis las frutas y las verduras que corresponde, algo que celebro, no sé si es verdad o no, pero lo celebro. Y que todos los días, la mayoría, pues eso, tenéis una dieta saludable. Esto es interesante y muy importante. Con respecto a la formación, ya vamos a ir encontrándonos cosas interesantes de las que poder hablar. Por ejemplo, ¿cómo creéis o qué notas pondríais, ¿no?, como personas conocedoras de vuestra diabetes? Hay un notable, bajo, pero es un notable. Evidentemente suspendemos a la sociedad, yo creo que ahí coincidimos todos. Y con respecto a la nota que le pondríais al sistema de salud nacional, pues le ponéis un bien. Esto estará interesante de saber vuestra opinión, la de todos, ¿no? Por cierto, aunque ellos ahora vayan valorando algunas de las cosas que yo les voy a preguntar, también quiero abrir la posibilidad de que vosotros contribuyáis con vuestras propias opiniones. ¿Con qué frecuencia se visita el endocrino? Estos son los datos. Y aquí llega el primer gran titular, en nuestro humilde punto de vista, y hemos coincidido en hablar con todos ellos, ¿no? ¿Con qué frecuencia visita usted a su educadora? Y curiosamente el 45% de las personas que habéis contestado no tenéis educadora. Tere, como educadora, por alusiones, y empezamos contigo porque estás a mi izquierda. ¿Cómo valoras este dato? Me da muchísima pena, pero vamos, realmente es así. Fijaos, en el año 1916, que todavía no había aparecido la insulina, el doctor Hoslin, que es una persona muy importante dentro del mundo de la diabetes, dijo que la educación no era una parte del tratamiento, sino que era el tratamiento en sí. Y resulta que en el año 2015, que mira, se han pasado, pues resulta que seguimos sin educación. Y ahora estamos con el paciente experto, el paciente activo. Dios mío, queremos que todos los pacientes sean activos, todos, no solamente unos poquitos, no, todos. Y para eso hace falta educación terapéutica, hace falta que el paciente sepa y que la persona que le enseñe también sepa enseñar, porque si no, no hacemos nada. Elena, ¿cómo ves tú esta situación? Pues
Pues es una lástima, porque aunque la estrategia nacional recoja la importancia y lo crucial que es en el tratamiento el educador o la educadora, seguimos en pañales y algo muy grave, y es que todavía no hemos reconocido un currículum, un itinerario formativo para las educadoras en diabetes. Entonces, bueno, ahora parece que se está peleando otra vez esto, pues a través de un máster tal vez, y además con muy poco reconocimiento de las educadoras que ya llevan muchos años en activo educándonos. Y ocurren cosas como que después de estar 3 años con una educadora llegas y se la han llevado a otra unidad y de repente, ¿qué pasa? Arantxa, parece que lo tenemos todo muy claro, la propia administración dice tenerlo claro, pero la realidad es muy distinta. La realidad es lamentable, o sea, la realidad es devastadora y tenemos en cuenta este 45% pensando que el 70% de pacientes que han contestado tienen diabetes tipo 1. Efectivamente. Si nos ponemos en la prevalencia real y actual de la diabetes, que es un 85%, 90% de la diabetes, las personas con diabetes tipo 2 son los grandes olvidados y aquí no salen reflejados. Probablemente ese 45% sería un 2% de personas con diabetes que tienen acceso a una educadora en diabetes, ¿no? Entonces, la situación es lamentable, clama al cielo. Es estupendo que alguien se vaya al espacio y que alguien cumpla sus sueños y tenga multinacionales detrás apoyándole o que hayan avances tecnológicos, pero es lamentable que las personas todos los días nos estemos pinchando con unas agujas que desgarran la piel, que no tengamos educadores o educadoras, que no tengamos acceso a bombas de insulina. Es lamentable y da vergüenza vivir en este sistema que fomenta enfermos de primera y enfermos de segunda, porque así es como nos sentimos muchas veces. Juancho. Ha dejado el nivel muy alto, ¿eh? Arantxa ha dejado el nivel muy alto. Juancho, yo además también quería decir que, como estamos bien a hablar, todo casi está dicho, ¿no? Pero cada vez hay más personas con diabetes, ¿no? Más niños, más gente mayor y seguimos con el tema de la educación igual. Y luego lo que has comentado tú es de verdad, porque hay gente que hace un papel muy bueno en su servicio y de repente le cambian de sitio, se jubila gente y no le suplen y siguen con el mismo personal, bueno, con menos personal, y entonces claro, en vez de la visita ir cada 3 o 4 veces al año, pues van cada dos veces, y claro, y encima la gente, es que no nos quejamos tampoco, también es verdad que no nos quejamos, hay que quejarse más porque si no, aparte que no nos hacen ya ni caso que nos quejemos, pues hay que quejarse más. ¿Y el papel de las asociaciones en este campo? Es importantísimo. Pero ¿os dotan de medios? ¿No tenéis medios? Es decir, ¿cuál es la situación real? Porque evidentemente entiendo que el sistema se apoya en asociaciones como las vuestras para poder llegar o se debería apoyar, ¿no? ¿Cuál es la situación? Bueno, hablo por la Asociación Valenciana de Diabetes, que en este caso estoy yo, pero somos muchas personas. Lamentablemente la Administración solo reacciona cuando mediáticamente alzas la voz. En todos los demás aspectos no nos sentimos ni apoyados ni defendidos. No protegen nuestros derechos ni defienden nuestras necesidades en absoluto. Y cada problema que tenemos se lo elevamos a ellos, contamos con ellos porque pensamos que son los que tienen la obligación de protegernos y de ayudarnos y no lo están haciendo. Nos encontramos en una situación de desamparo absoluto. Estamos dejados de la mano completamente. Y bueno, como ciudadanos que somos de pleno derecho, es un deber que tienen de proteger nuestra salud y nuestra calidad de vida. Es su obligación, les pagamos para eso y no lo hacen en absoluto, no lo hacen. En la tierra. Perdona, yo añadiría algo más. Hay dos formas. A través de la comunicación, ¿verdad? Poniéndoles la cara colorada, y ahí es un trabajo continuo, un gota a gota, una gota malaya, que somos expertos en darla. Y a través de las reclamaciones, que estando aquí en un foro como estamos de pacientes, seguimos viendo que la gente sigue sin reclamar. Y una reclamación llama a otra reclamación, y un éxito en una reclamación incita a que reclame más gente. Entonces, el paciente tiene que moverse, no esperar de brazos cruzados a que de verdad defiendan nuestros derechos, porque los estamos defendiendo las asociaciones, no la Administración. Yo es que pienso que muchas veces se lían las cosas. Vamos a ver, una asociación, uno de los principales deberes que tiene es defender y luchar por las personas que aúna.
Y eso a veces se nos va de las manos. Entonces, vamos a ver, efectivamente, la educación se les llena a todos los políticos y a todo el mundo que es tan importante en la diabetes. Y luego la triste realidad es la que acaban de decir. Ponen una enfermera que ha venido de quirófano porque se quiere jubilar y quiere ir a una consulta de mañanas. Claro, la pobre cuando llega allí dice, ¡ah! ¿Esto qué es? Pero bueno, hasta el año no puede pedir el cambio. Bueno, y los pacientes que están debutando, que en esta comunidad tenemos el 14% reconocidos que tienen diabetes y un 47% que no lo saben. ¿Ustedes saben qué número es ese? Y ese niño o ese joven tiene un padre, tiene una hermana, tiene un tío, tiene un tal. Es que nos tenemos que levantar ya de una y decir, señores, que ya está bien, que nuestra salud es lo primero y lo que tenemos que defender. Las educadoras hacemos lo que podemos, pero todo lo que podemos, claro, dejándonos la piel, pero es que tiene que ser obligación de que en los hospitales haya una persona que forme a ese niño que acaba de debutar, que lo forme bien y luego que esa persona se active para llevar bien su diabetes, que es con la que convive las 24 horas del día, señores. No 15 minutos o 1 hora o media hora que va al hospital. Es que el resto de las horas del día las pasa ella con su familia y con su enfermedad. Y es el que tiene que saber. Y eso es lo más importante. Hay que enseñarle. Tiene que aprender con H, que se lo lleve. No aprender, no, aprender con H, que se lo lleve y que lo utilice. No que lo utilice en el momentito que está allí. Y luego otra cosa que también es difícil. Es decir, una persona puede saber mucho de diabetes y ser un experto, pero si no hace las cosas, ¿para qué lo queremos? Y un enfermero tiene que saber, aparte de diabetes, de la clínica, tiene que saber enseñar, porque no es fácil. El paciente, cuando viene 3 veces y te dice, ¿lo ha entendido? Sí, y tú lo repasas en ese momento y te dice que sí, pero a lo mejor, como tiene vergüenza a decirte a la 4ª vez que no sabe, se va a su casa, y cuando vuelve otra vez, ¿pero usted no me había dicho que lo había entendido? Pues no lo ha entendido, y yo creo que ese es uno de los fallos. Lo ideal en una educación es que el paciente te diga, ahora lo he entendido, ahora lo puede hacer. Y eso cuesta mucho de decir. Yo creo que en mi vida, que llevo más de 25 años, me lo habrán dicho 4 o 5 veces. Pero ese es el quid de la cuestión, que el paciente diga, ahora lo he entendido y lo voy a hacer. Y es difícil llegar hasta ahí si no se tiene preparación. Este foro de diabetes es... Ahora, cuando acabe de decir yo, me aplaudís también. No. Gracias. No, solo quería, para que tengáis todos los datos, el movimiento Diabetes Experience Day, y esto que estáis aquí con nosotros hoy, es un movimiento muy plural. Estaba invitada la administración desde el minuto 1, ha estado invitado siempre, y yo no veo a nadie de la administración. Quiero decir que al final no creáis que es que estamos dándole aquí, sino que estaban invitados para que dieran su opinión también, pero deciden no venir. Es que es sábado y no van a perder su tiempo. Es sábado, los sábados no hay administración. Bueno, continúo enseñándoos cosas. No sé si queréis añadir algo más con respecto al tema de la educación. Creo que le hemos... Sí, al final ellos hacen el silencio y te dicen, no, asienten que sí, pero luego no hacen nada, porque por mucho que escribas en papeles, por mucho que lo plasmes y luego no lo cumplen, no vale para nada. Claro. Es lo que decíamos antes, hay que quejarse, hay que salir a la calle, hay que reivindicar, es que si no nos hacen ni caso. Más situaciones que hemos detectado, curiosamente, por ejemplo, con respecto a las pruebas habituales, ¿no?, que se predisponen a una persona con diabetes cada año. Curiosamente, no hay revisión del PIES mayoritariamente, ¿no?, donde hay también muchos problemas. Con respecto a cómo se ha recibido esa información especializada, bueno, la gran mayoría evidentemente considera que sí que se ha recibido, pero hay un porcentaje ahí curioso que es el del 40% que no ha recibido nunca un plan personalizado. Cuando hablamos de que la diabetes tiene nombres y apellidos, es curioso, ¿no?, que si la diabetes tiene nombres y apellidos y cada uno padece su diabetes internamente, que no haya un plan personalizado en la mayoría de las personas, creo que es otra cosa para reflexionar. Es el gran fallo y al mismo tiempo la gran clave, ¿no? El abordaje de esta enfermedad como algo, cada persona que tenemos diabetes, cada diabetes que tenemos, y los que la tenemos lo sabemos, cada diabetes es distinta. Entonces la diabetes requiere un abordaje y un tratamiento especializado y personalizado. Entonces lo que dices del plan personalizado es clave. No puedo tratar mi diabetes igual que la de Juancho o la de Aureliano, que lo tengo ahí. No se puede. Entonces eso es clave y no se hace porque hay una estandarización y hay un tratamiento de todos por igual y bueno, el abordaje que se hace es completamente precario. Elena. Que para hacer un traje a la medida hace falta ser un sastre muy diestro. Un buen sastre, ¿no? Y si no tenemos ese respaldo de los educadores, es muy complicado, da mucho miedo.
Es como, no pongo la bomba porque yo como profesional no voy a saber manejarla, entonces no la pongo. Y tampoco hay dinero para ponerla, entonces. No se prioriza, es mucho más cómodo y más barato estandarizar, como dices tú, y bueno, menos mal que los pacientes y los profesionales o las sociedades profesionales sí entendemos que esto pasa por un traje a la medida. Si no, no hay forma, porque tienes que combinar, y como decías tú, el momento pedagógico, ¿vale? Cómo está demotivado el paciente, en qué situación está, cuántos años lleva de evolución, qué vida hace, unas habilidades de comunicación brutales, una sensibilidad, una psicología, y pues, todo eso aparte de los conocimientos en diabetes. Y es que eso es, por eso son grandes profesionales, claro que sí. Ay, qué difícil, Dios mío, de verdad. Vamos a ver, la diabetes es la diabetes, pero la persona con diabetes es única, una, y hay que tratarla a esa persona. Fijaos, dice que el 90% de las personas que vienen a nuestro hospital tienen problemas psicológicos y la mayoría de profesionales tratan el 90% solo a la clínica, lo cual aquí hay una cosa que se nos desmonta. Dices, a ver, porque efectivamente esa persona, si es un debut, está hecho polvo. Y tú tienes que intentar de qué manera lo arreglas. Si es porque ya tiene algún tipo de complicación crónica, es otra historia. Si tiene problemas en estos momentos económicos, que haylos. Problemas de trabajo, problemas... Y eso influye en esta enfermedad. No solamente es lo que comes, que podemos controlar, lo que te pinchas, lo que te mueves, eso lo podemos controlar perfectamente. Pero nuestras emociones son difíciles de controlar. Por eso antes comentabais, no sé quién, que decía, claro, es que tú tienes una diabetes, lo haces todo bien y te sale mal. Es muy desagradecida, creo que lo ha dicho mi compañera Vicky. Es muy desagradecida. Dice, bueno, ¿y ahora por qué me ha salido mal? Pues si yo he hecho hoy perfecto todo lo que he comido, me he pinchado, me he hecho el control. ¿Y ahora por qué tengo un 300? Bueno, pues la diabetes es así. Y eso hay que verlo y hay que tenerlo en cuenta, que bueno, entonces hay algo que tú no puedes controlar, que de vez en cuando te planta cara, pero bueno, cuando tú vuelves otra vez a tu calma y a tu tranquilidad, pues vuelven a salirte las cosas bien, ¿no? Y no hay que tirar nunca la toalla, nunca. Tendrás tus momentos bajos. Yo siempre digo una cosa, la diabetes es como que te suben a una noria, te suben a una noria y empiezas a dar vueltas. Oye, estar haciéndote todo bien, perfecto, bueno, subes ahí arriba y bueno, maravilloso, va dando la vuelta, llega un momento que estás hasta el gorro, que decía Iñaki, que hay que de vez en cuando soltar la mochila y decir, ¡buah! Descansemos un poquito. Él en Pamplona, pues yo no sé cuándo, en Fallas o en Madalena, cuando sea, no lo sé. Pero de vez en cuando tienes que descansar. Lo que pasa efectivamente, no puedes decir, no me pincho insulina, porque te vas al hospital. Hay que saber que puedes descansar un poquito. O sea, a lo mejor en vez de hacerte 6 controles, te haces 2. O a lo mejor en vez de comerte, no sé, pues un platito de paella, te comes un platito y medio. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, no perdamos la esperanza y reclamemos que va nuestra vida en juego, la vida nuestra, la de nuestros hijos, la de todos. Por lo tanto, si no vivimos por nosotros, no sé por quién lo vamos a hacer. Así que no desanimaros, por favor, nadie. Es que No, lo que estabas diciendo, Tere, es muy importante porque, bueno, a una que ya lleva bastantes años con la diabetes, creo que nos han contado el cuento equivocado. Sí. Nos han contado que podemos manejar unas variables y que si manejamos esas variables bien, todo va a salir fenomenal. Sí. Que la insulina, la comida y el ejercicio y ya está. Sin embargo, no nos han contado que hay miles de variables que no controlamos y que no dependen de nosotros. Entonces, sí que me gustaría también transmitir a la gente que nosotros podemos hacer lo que está en nuestro poder, digamos. Efectivamente. Pero hay cosas que de momento no están en nuestras manos, ¿no? Que tampoco nos frustremos cuando las cosas no salen, porque la diabetes no son matemáticas. No. Y esto no va a salir siempre 2 por 2. Entonces, de momento hay variables, como tú me has dicho, pues el estrés, hormonas, 1000 historias que nosotros de momento ni sabemos ni podemos controlar. Entonces, también es importante que lo sepamos y que lo interioricemos de verdad, que nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero hay cosas que desgraciadamente no están en nuestras manos de momento. Ahí es donde el paciente se apoya en otro paciente. ¿Cuántas veces en mi consulta es que tú no se entiendes? Bueno, yo tengo una diabetes desde hace 45 años, gracias a Dios estoy muy bien, un poquito gordita, pero bueno, es la edad, vamos a poner que es la edad. Pero efectivamente, tú cuando viene un paciente allí y te cuenta, lo entiendes porque es verdad, es que a mí me ha pasado lo mismo o me ha vuelto a pasar lo mismo. Es que tú no se entiendes, efectivamente, porque es lo que decía ella, no solamente es hacer la dieta, hacer ejercicio, pincharte bien la insulina, lavarte las manos para hacerte el autoanálisis, no. Es que hay otras cosas que a ti te influyen y te salen malos controles y tienes que pensar que eso es así.
Y ya está, es que nada más. Y si lo compartes con otra persona de la asociación, haces un corrito, hablas y tal, bueno, pues eso te ayuda, por meses, bueno, pues mira, no me pasa solamente a mí. Y eso la sociedad en general no lo entiende. Y luego, primera, después de la cifra que hemos visto aquí, pues verdad, la gente, yo creo que deberíamos cambiar los nombres. Diabetes tipo 1, ponerle el nombre que toca, y a la diabetes tipo 2 ponerle otra cosa, porque hacen unos líos ahí de mezclas de diabetes que dices, Dios mío, yo tengo la buena y estos tienen la mala. No, al final estamos todos una enfermos igualmente. Si os parece, avanzamos un poco más para seguir planteando temas de debate. Por ejemplo, con respecto al tema del tratamiento, la mayoría usa un tratamiento basado en dieta, ejercicio e insulina, y evidentemente es la figura del endocrino la que suele dirigir ese tipo de tratamientos. Lo mismo en cuanto a la insulinización, por vez primera es el endocrino. Con respecto a los temas de control, cuando medís normalmente vuestra glucemia, bueno, pues realmente hay porcentajes mínimos, ¿no? Quiero decir que cada uno, como estábamos diciendo ahora mismo, ¿no? En función de la personalización de su tratamiento, pero vamos, básicamente en ayunas, antes, después de las comidas, todas las veces que se pueda, sería lo recomendable, obviamente. ¿Quién gestiona la recomendación de ese sistema de monitorización de glucosa? El endocrino, mayoritariamente también. Con respecto al tema de las pautas marcadas y la motivación, en fin, son muchos datos. Pero yo, básicamente por tiempo, el estudio lo colocaremos para que lo podáis comprobar todos detenidamente, pero sí quería detenerme en una cuestión que es capital. Como sabéis, en los últimos meses, y afortunadamente aquí en la Comunidad Valenciana se ha hecho una voz unánime entre colectivo de pacientes y personal médico, porque hay un tema encima de la mesa que es la famosa reutilización de las agujas. Sorprende evidentemente el porcentaje de que el 46% de las personas con diabetes que ha contestado esta encuesta reutilizáis estas agujas con una media de hasta 5 veces la misma aguja. Yo creo que son datos, por lo menos, Juancho, que te pido menos. Pienso que eso, vamos, que no se debería hacer nunca. Se ha hecho una campaña a nivel nacional desde FEDE, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo lo he oído acompañarle a un tío mío recién debutado con diabetes tipo 2 y decirle al médico, pues mira, usted se pone la aguja y se pincha 2 o 3 veces con la misma aguja. Digo yo, ¿qué? Para. Entonces mi tío dice, no, es que digo, nada, este tiene diabetes. Pues le voy a decir, pues este es Juancho, el presidente, tal. Digo, no, yo tengo diabetes. Y le digo, y de reutilizar nada. ¿Cómo que? Digo, ¿tú has visto lo que pone en el papelito? 2 no. Y le digo, si no te pinchas tú y pruebas a ver. Se enfadó, le digo, pero es que no se puede reutilizar una aguja, no es lo mismo. Y luego fíjate además aquí en Valencia el problema que tenéis con lo malísimas que son esas agujas, reutilízalas. Claro, Juanjo, que pero las prueben ellos. Probablemente ese 46% que te está diciendo que sí que la reutiliza, muchas veces Igual es por indicación porque son terapéutica, las pero otras veces, que nos lo encontramos con la asociación todos los días, es gente que te dice que prefiere pincharse con la aguja antigua 3 o 4 veces que pincharse con la nueva una vez, porque la nueva que nos han dado es una basura. Entonces, probablemente ese 46% que tengáis ahí, probablemente es mucha gente que aún se sigue dando ese consejo horrible de reutilizar la aguja. Pero otro porcentaje de gente es gente con la que nos encontramos que nos está diciendo, oye, mira, es que estoy reutilizando la antigua, la marca antigua, porque esta nueva me produce hematomas, me desgarra la piel, no puedo con ella. Entonces, ese porcentaje tiene mucha amiga, tiene parte esta antigua del consejo este terapéutico que nos daban antes de reutilizar y tal, pero luego tiene la parte absolutamente dramática que tenemos en la Comunidad Valenciana de las agujas que nos están suministrando, agujas que ya estamos pagando y que de repente te encuentras con que las tenemos que volver a comprar en la farmacia, agujas que ya estamos pagando, que el sistema público está dispensando, de repente te encuentras que te tienes que ir a la farmacia a volver a repagar unas agujas. Esto es inaudito, lo que está pasando con las agujas, de verdad, es inaudito. Elena. Entiendo que no queréis hacer ninguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, por favor, hacérnoslo saber de alguna manera. Vale, antes escuchamos a Elena mientras se van trayendo tranquilamente el micro. Elena. Bueno, es verdad que es que la desinformación viene desde la propia consulta y es igual, ¿no? Vuélvete a pinchar. Y hay un error fundamental que se comete y es medir a todas las personas con diabetes tipo 2 por el mismo rasero, cuando nos hemos dado cuenta que tenemos metido en la cabeza que la persona con diabetes tipo 2 es una persona mayor, inactiva, y estamos muy equivocados. Cada vez son más jóvenes, incluso son personas sin sobrepeso, son personas que ya llevan una vida activa, bueno, en fin, ya cuestiones de investigación que podríamos centrarnos sobre los orígenes de la diabetes.
pero estamos restringiendo el material de diabetes tipo 2 a personas en torno a los 30-40 años con una vida plena, activa. Es un sinsentido, un ahorro económico continuo el que hacen a nuestra costa, claro. Ese es el problema. El dinero. El ahorro económico es ya, pero nuestra vida es al futuro. Entonces, todo lo que hagamos ahora bien, nos lo llevaremos posiblemente en nuestro futuro. Al que manda ahora, a lo mejor el año que viene o en mayo ya no está. Entonces, claro, a él no le importa. No tiene las agujas más baratas. Duros a 4 pesetas no hay, señores. Entonces, lo barato tiene alguna pega. En algún sitio está el fallo. Claro, ¿qué pasa? La gente es que no puede ponerse la insulina entera. Si se pone 40 unidades, tiene que cambiar 2 veces la aguja porque a mitad se le da atasca. Entonces dices, pero bueno, vamos a ver, unos hematomas tremendo. Entra, ¿qué hace? Dice, ¡rac! Yo lo he probado. Hice 2 hematomas y dije, de momento ya me dejo esas. Pero efectivamente la gente se las está comprando en la farmacia. Un 30 y pico % de la población esté comprando las agujas en una farmacia me parece gravísimo, pero gravísimo. Las estás pagando doble. Es algo que ya estás pagando con tu sueldo, con tus impuestos, cada vez que todo el mundo las estamos pagando. Yo que tengo diabetes y vosotros que no tenéis diabetes. Son agujas que ya están pagadas y tenemos que volver a comprarlas. ¿Pero esto qué es? Cuando sociedades médicas, científicas se han puesto de acuerdo que no había precedente de esto, que las sociedades médicas, los endocrinos, las educadoras, los pacientes sean el mismo mensaje, un mensaje unánime de, oigan, señores, no queremos estas agujas porque no son buenas para nuestra salud, porque van en detrimento de nuestra calidad de vida, y que nos las estemos comiendo, es que no tienen perdón de Dios y no se lo voy a perdonar en la vida. No sé, Aureliano, cómo vas de voz y si te escucharemos, porque ya llega el micro. Perfecto, para escuchar tu pregunta. Gracias. Vamos, yo no voy a hacer ninguna pregunta, lo que quiero hacer es un comentario. No voy a quitar ni una coma ni un punto de nada de lo que han dicho. Yo, vamos, lo firmo ahora mismo. Pero creo que hay que rebobinar un poquitín y el gran error comienza cuando se hacen las transferencias sanitarias, que no se deberían de haber hecho. Tenemos 18 comunidades, 4, 5 o 6 colores políticos. Lo que ha dicho ella, con vistas a 4 años. Lo nuestro es con vista a 80, 100 años, 2000 años. Lo que acaba de contar ella de las agujas de Valencia, en otra comunidad eso no sucede. Pero en otra comunidad sí tienen el problema. Por ejemplo, en mi comunidad tenemos podólogo, que yo creo que es la única de España. En Andalucía amputan 1.500 extremidades. Entonces, el problema que no tienen en Andalucía le tienen en Valencia. El que no tienen en Madrid le tienen en Canarias. Y el error comenzó cuando se hicieron las transferencias. 5 colores políticos, a 4 años vista, ahora vienen elecciones, el consejero que te dijo que voy a hacer se va a marchar. En la gran mayoría de España se va a marchar, todos los consejeros de sanidad. Vuelta a empezar, las asociaciones a volver a llamar a la puerta y empieza otra vez la lucha. Y dos velocidades o velocidades distintas, ¿no? La misma diabetes, pero a velocidades distintas. No, es que hay diabetes para toda España. Tenemos diabetes diferente en toda España. Depende de dónde seas, tienes unas cosas, tienes otras. Entonces, vamos a ver, yo por ejemplo vivo en Castellón, pero me voy a Murcia. Y en Murcia hay una historia, me voy a Andalucía y hay otra historia. Entonces, pero oiga, que la diabetes es en todos los sitios lo mismo. La persona será diferente, pero sin embargo, los que te dan o no te dan, yo no entiendo pero nada. hay temas que sí que son comunes a todo el territorio español, como por ejemplo la implantación de bombas en España, que es ridícula, estamos a la cola de Europa y de cualquier otro, que eso también me parece un recorte brutal de nuestros derechos, por ejemplo, que pongan bombas al 5% de la población, o por ejemplo el recorte que hay también en el suministro de tiras reactivas, ¿no? Las personas que tenemos diabetes nos gustaría tener muchísimas más tiras reactivas de las que tenemos, por ejemplo, y eso es un problema que pasa en todas las comunidades también. Sí que hay cosas que es verdad que son frecuentes, pero es verdad que luego cada comunidad es verdad que es todo. Ahora que tocas el tema del tema de las tiras, podríamos hablar de él porque los porcentajes, a mí por lo menos me han llamado la atención, no sé a vosotros, con respecto a la obtención de las tiras, si son suficientes o no. Para la mayoría sí son suficientes, el 55, no es una amplia mayoría, pero sí son suficientes. Pero bueno, digo, estos son los datos, luego hay que contextualizarlos, ¿eh? No te quiero quitar razón, porque además me ganaré un montón de enemigos. Es broma. Luego el 32% dice que a veces son suficientes y el 12% que nunca son suficientes. Con respecto al número de tiras,
que le facilita el sistema de salud pública, más de 30 al mes, dice el 75%, y bueno, estos son los datos. Claro, pero ¿qué tenemos que entender? Que ese 75% cree que más de 30 tiras al mes ya son suficientes, ¿no? Eso sería un poco el resumen de ahí. Cuando controlarse, poder medirse con más de 30 tiras al mes es absolutamente imposible. Una al día. Llega una al día. Es que no... Entonces, imposible. Sí, lo que pasa es que por eso yo intentaba entender, y os lo pregunto, por qué a la primera pregunta de si son suficientes, la mayoría dice que sí. Porque el concepto que tiene la gente de suficiente, estamos acostumbrados a que nos digan, no, A ahí hay conformar. que recortar, hay que tal, estamos acostumbrados a eso, que probablemente la gente entiende que más de 30 tiras al mes son suficientes. Es ridículo y es lamentable, pero es así, estamos en esas. La gente te viene a la asociación y te dice, no me puedo quejar, me están dando 2 y 3 tiras al día, y tú te quedas con una cara como diciendo, ¿cómo que te están dando 2 y 3 tiras al día? ¿Qué haces con eso? O sea, es absolutamente... Pero aparte, fijaos una cosa. Ahora mayoritariamente la gente lleva una pauta bolo-basal. ¿Qué quiere decir eso? Lleva una insulina lenta durante 24 horas del día y luego lleva, pues depende de las veces que coma, 3 veces, 4 veces insulina rápida. ¿Una persona se va a poner la misma insulina tenga la glucemia que tenga? ¿Qué? Pues no. Entonces, si no se hace un control, Dios mío, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo hacen? Pues que son adivinos. Entonces, solamente con hacer esa pregunta. Luego otra cosa, por ejemplo, cuando se tiene una hipoglucemia, esto ha pasado este verano en un campamento en una convivencia con jóvenes adolescentes. ¿Cuánto se hace en un control después de una hipoglucemia? Tere, ¿estamos bien? Digo, bueno, pero estáis bien, vamos a ver. ¿Bien? ¿Cuántos es bien estar bien? Pueden ser 300, 400, 200, y te encuentras bien, ¿no? Y no te haces un control. Entonces, ¿cómo lo sabes? Y vas a merendar. Y encima, para la merienda, como no te pones insulina, no te haces el control. Pero meriendas con 300 que te has hecho de la hipoglucemia. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar un poco y dar esas... Que piensen. Claro, de momento se quedaron todos parados. ¡Ostras! Pues, si no sé lo que tengo después de una hipoglucemia... Porque todos habéis tenido, el que ha tenido una hipoglucemia sabe la ansiedad que te da, que hay veces que empiezas a comer, que no puedes parar. Es que es... Bueno, pues claro, a lo mejor después de la hipoglucemia te plantas en 300, pero si la gente no se hace un control porque primero o no tiene tiras, o porque no tiene esa costumbre, o porque la enfermera o quien sea no se lo ha dicho, va a merendar con 300 y pico, lo cual la cena va a 400. Entonces hay cosas que hay que retomar mucho, insistir en cosas facilitas y muy simples como lavarse las manos, hacerse el control después de la hipoglucemia y otras cosas, vamos, y antes de las comidas por lo menos. Creo que es cierto, es que la desinformación todavía es muy grande. Es como cuando decimos, la gente no reclama, pero a veces no sabe qué es lo que puede reclamar. ¿Te parecen suficientes 30 tiras? ¿O te parece que tú tienes un plan personalizado? Y si yo te digo que hay un podólogo, ya no, entonces no tengo yo un plan personalizado. O que aquí tenemos psicólogos integrados en los equipos de educación terapéutica. Pues a lo mejor mi plan no es tan bueno como yo me veo. O sea, y ahí las asociaciones nos tenemos que tirar de las orejas y volver a informar de lo que puedes reclamar. Por lo menos desde Madrid ese es el compromiso que tenemos. Es decir, es que te voy a recordar los derechos que tienes y todo lo que puedes reclamar. Porque a lo mejor tú piensas que estás bien y podrías estar muchísimo mejor. Juancho, no tener una brújula, no tener la brújula que necesitas para controlar tu diabetes es básico. Pues es muy difícil, sí, es muy difícil y como bien dicen las compañeras, claro, el problema, si no te da material, luego la gente, la desinformación, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, si están asociados ya tienen la información, que hay que protestar, que hay que quejarse, que las agujas estas van mal, y si no, bueno, al final luego también vas a la prensa y entonces es cuando te hacen igual un poco de caso. Ahí parece que les achanta un poco, ¿no? Pero... El Día Mundial, es si que acaso, tampoco mucho El más. Día Mundial A mí me molesta mucho oír que las tiras reactivas son una herramienta, porque a mí me parece que las tiras Son reactivas salvavidas. son vitales, Hombre, son son igual de vitales salvavidas. que la insulina. Entonces, ponerlo al nivel de herramienta, insulina vital, no, es igual de vital una tira reactiva para mí que la insulina que me estoy inyectando. Entonces eso es realmente lo que tenemos que transmitir y lo que le tenemos que decir tanto a instituciones como a pacientes. Oye, esto es igual de vital que la insulina que te permite vivir. Y eso es un poco lo de, a mí me molesta oír que es una herramienta, que es una ayuda. No, perdona, hombre, esto es vital, sin esto me muero. Es que te la Igual que juegas. si no me pincho sin esto también me muero. Sin saber cómo tengo la glucemia durante 24 horas, también puedo acabar con un coma o
no con una cetosis en un hospital. Sí, si tú cuidas tu diabetes de normal, un día por lo que sea te has olvidado las tiras o se te ha soltado la máquina y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me pongo? Si te cuidas de normal, si no te cuidas, como dices, pues te pinchas aquí si fuera, ¿no? Pero si no, es que estás preocupado. Sin embargo, nos encontramos en todas las comunidades que hay guías de un uso recomendado de tiras reactivas y los médicos tienen puesto ahí cuántas tiras le corresponden a cada paciente y lo que hemos dicho antes, medidas súper estándares, que no puedes englobar ahí a un conjunto de pacientes. Entonces, nos meten presión por todas partes. O sea, el tema de las tiras reactivas también no hay derecho que tengamos un número contado de tiras reactivas. ¿Por qué me tienen que decir a mí el número de veces que tengo que medirme la glucosa al día? Como si quiero hacérmelo 28 veces. O sea, de hecho, ¿de qué nos sirven que los nuevos medidores y los nuevos sensores? Eso sería lo ideal para todos los pacientes. Pero bueno, eso ya es harina de otro. Eso es otro. De todos... De todos modos, siguiendo con lo de las tiras reactivas, es muy curioso, sobre todo hablando de adolescentes, como había la Iñaki, que es una época muy complicada y muy difícil. Adolescentes ya me refiero un poquito entraditos en años, 18, 20 años que ya tienen carné de conducir. Pues lo mismo, ¿os hacéis un control para coger el coche? No. Ninguno os hacía el control para coger el coche. Y cuando vais de marcha para ir a la discoteca, todos. Y tú de momento dices, a ver, para ir a la discoteca es hacer un control antes de ir todos. Para coger el coche no se hace el control nadie. ¿Me lo podéis explicar? Bueno, si tú tienes una hipoglucemia en una discoteca, eso solo le pasa al diabético. Tú allí ya no vuelves porque haces el ridículo. Un accidente lo tiene todo el mundo, por lo tanto. Por eso que fijaos hasta qué punto se llega a pensar. La gente, si tiene un accidente, se mata en un coche, como el accidente lo tiene todo el mundo, no pasa nada. Pero una persona joven tiene una hipoglucemia en una discoteca, y claro, eso le pasa a él. Y el ridículo que haces allí dentro es que allí ya no vuelves. Pues te digo que hay que tocar muchos temas, no solamente es el tocar el tema de la insulina, la dieta, no. Hay que saber un poco conocer a la persona y decirle que tan peligroso es una cosa como otra, ¿no? Pero, en fin, veremos a ver cómo acaba esto. Pues si os parece hacemos una ronda final de resumen porque realmente era enseñaros un par de datos más y era con respecto a la discriminación social que venimos de hablar en la ponencia de Juan Manuel. Me parece un dato también muy importante que una de cada 4 personas haya sentido discriminación social por la diabetes y que el 10%, que aunque parezca poco, la haya tenido laboral, también es importante. Me gustaría una rápida reflexión con respecto a estos dos datos que hablan un poco del impacto social o cómo la sociedad recibe la diabetes y cerramos esta mesa de debate. Creo que el umbral de lo que estamos permitiendo lo hemos puesto muy bajo. Sí. Es que llamamos discriminación laboral. Es que hay un yo montón de estoy actos de discriminación laboral diferentes al despido que no los estamos reconociendo como discriminación laboral. Como discriminación en el ámbito de la escuela es simplemente obligar a un niño a que vaya a la enfermería a hacerse un control. No se hace en el aula, que es donde se normaliza. Me llama la atención que cuando decimos que las asociaciones peleamos tener un psicólogo, un nutricionista y un abogado, dicen, ¿un abogado para qué? Dices, pues le cuentas varios ejemplos, dice, anda, pues esto me pasó a mí, ¿y qué hiciste? Pues me fui a otro puesto de trabajo, me fui con las orejas gachas a mi casa y esto ya nunca más, hasta aquí. Arantxa, Juancho. Lo que decía nuestra compañera, el tema del niño en el colegio es un tema muy difícil, muy grave y que que están discriminados desde, yo creo que en todas las comunidades, ¿no? Vas a hablar con los consejerías de educación, te dicen que no hay discriminación, pero les preguntas, bueno, y si este niño va en discusión, ¿qué hacemos? Si nadie se va a preocupar, pues se tendrá que quedar en casa. Me estás diciendo que no hay discriminación, entonces. No, y la madre tiene que ir a mirarle la glucemia al colegio. Y el otro día nos hablaba una madre de nosotros que va a empezar al niño con 3 años al colegio y está acojonada hablando claro y pronto porque dice, claro, voy al colegio y me dice, no, tendrá que venir usted en el recreo a mirarle. Y dice, y el comedor no se puede quedar. Voy a hablar con el consejero y me dice que no hay discriminación. Le digo, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Claro. Es una vergüenza. No la hay. ¿Cuántas madres o padres conocemos, por ejemplo,
que por tener un hijo con una enfermedad crónica no les dan trabajo. En una entrevista de trabajo tú no puedes decir, aparte de que las propias personas que tenemos diabetes suframos discriminación, porque la sufrimos y todos los días, a ti cuando llegas 10 minutos tarde al trabajo, 1 hora tarde al trabajo porque has tenido una hipoglucemia, tu jefe te va a mirar mal y eso es discriminación laboral. Aparte, en el entorno familiar, cuando tienes un niño con diabetes, las entrevistas de trabajo se vuelven algo completamente imposible. Estamos cansados de ver padres y madres en la asociación que nos dicen, es que no consigo trabajo, porque como mi hijo tiene una enfermedad y yo mínimo voy a tener que ir igual una vez cada 3 meses al médico, voy a tener que ir, no me quieren dar trabajo, y eso también es discriminación laboral y muy importante. Y discriminación social, pues a mí me parece muy bajito el porcentaje de gente que... Porque discriminación social... ¿A quién de esta sala no le han mirado así mal de reojo cuando ha sacado un boli para pincharse? ¿O quién de esta sala, no sé, que levante la mano, por favor? Pero discriminados socialmente yo creo que nos hemos encontrado en muchas situaciones todos. No hace falta que te hagan un apartado especial de ponte aquí o ponte... Pero eso también ha cambiado mucho desde que salieron las plumas. Antes, claro, un paciente con diabetes se iba a pinchar al cuarto de baño con una jeringa y claro, ya era el drogata. Yo me acuerdo que una vez que una reunión de padres comentaban pues eso, que a su hijo en el colegio le llamaban el drogata, el pinchini, el no sé qué, y una madre dijo, uy, pues a mi hijo no. Los niños aparte hicieron otro grupo de cómo les llamaban en los colegios. Y claro, al que la madre había dicho, pues en el colegio de mi hijo no, y no, el niño nos estaba diciendo, y claro, cuando lo dijo la madre dijo, ¿y por qué no me lo has dicho? Para no hacerte patir, para no hacerle padecer, ¿no? Quiero decir que muchas veces hay cosas que los niños se callan para no hacer padecer a los padres, pero la verdad es que la discriminación ha cambiado bastante, porque también depende cómo la persona que tiene diabetes lo normalice. Claro, si tú vas a un colegio, cuando eres niño, te escondes, te vas al váter allí porque te tienes que ir a pincharte y tal, ¿no? Si te pinches lo que ha dicho ella en el clase, tú te haces tu control o te pones la insulina, es la cosa más normal del mundo, y los niños compañeros lo ven como normal. Ahora, si te tienes que ir fuera, tienes que esconderte para no sé qué, jolín, esto aquí ¿qué está pasando? Es antihigiénico. Efectivamente, dices, bueno, normalicemos. Y lo del trabajo, tú di que tienes diabetes cuando vas a hacer un trabajo nuevo, ahora, en estos momentos. Bueno, es que no te cogen. Es que ya no te cogen, es que no, es que sí, yo creo que eso está un poco bajo, las dos. Sí. La primera a lo mejor menos, pero la segunda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues Tere, Elena, Arantxa, Juancho. Aquí. Vosotros.